enseñanza del Señor Jesús, de lo que Él habló, te decía la semana pasada, a mí me impacta cuando yo leo los evangelios, me impacta mucho cómo, digo, es el Señor Jesús hablando, es el Señor Jesús dándome su enseñanza, directamente Dios hablando al ser humano, se bajó a nuestro nivel, se humilló, se hizo uno de nosotros, pudimos escucharlo con palabras que nosotros podemos hablar, con acciones que nosotros realizamos todos los días, y de esa manera el Señor Jesús nos trajo esa enseñanza profunda y verdadera. Yo veo la vida del Señor Jesús, Él hizo milagros, señales, prodigios, la gente se acercaba a Él, los enfermos, los lastimados, los heridos, los que tenían problemas, aún la gente que acababa de perder a un muerto, se acercaba a Él pidiendo ayuda y auxilio. Y el Señor hizo muchos milagros, dice la Escritura que Él sanaba a todos los que venían a Él. Él hizo grandes señales y prodigios y pudo satisfacer la necesidad momentánea de la gente. Sanaba a un enfermo, que tal vez estaba paralítico, que tenía muchos años, a un ciego, a alguien que no oía, a una madre le resucitó a su hijo. Y uno se impacta, ¿no?, leyendo todas estas cosas, pero nuestra vida cotidiana pues trae sus problemáticas. Yo me imagino a la mamá que le resucitaron al hijo 2 o 3 meses después, pues discutiendo con el hijo resucitado, ¿no? Oye, ¿por qué no hiciste eso? Te dije que me fueras por esto al mercado y no fuiste. Y entramos otra vez a pesar de los milagros, o a la persona que vio y otra vez tenía problemas y dificultades, se peleaba con el vecino, ya podía ver y todo, entonces ya podía ver lo que el vecino le estaba haciendo y se enojaba, se enfurecía. Y la gente seguía teniendo la problemática de todos los días. Y así nos pasa a nosotros. Tú de repente te acercas a Dios, impactante el momento en que recibimos a Cristo, nos sentimos en el cielo, sentimos una experiencia sobrenatural, y vas a casa y pues los mismos problemas, las mismas dificultades, al trabajo, otra vez los problemas que tienes ahí. Y entonces el Señor Jesús, sabiendo esto, ¿verdad?, que un milagro no puede resolver nuestra vida, resuelve una parte de nuestra vida, pero no resuelve nuestra vida entera. El diario vivir, las condiciones que tenemos todos los días, recibimos milagros, a veces hasta venimos a la iglesia, nos sentimos emocionados, salimos bien contentos, y en la primera ya nos enojamos, ya nos frustramos, ya nos animamos, otra vez nos preocupamos. Entonces el Señor Jesús, sabiendo esto, algo que hizo, no solamente hizo milagros, no solamente hizo grandes señales y bendijo a la gente con estos grandes milagros, sino que Él hizo algo también importante. Él enseñó. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 10, verso 1, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Marcos capítulo 10, verso 1. Y ve lo que hacía Jesús. Y era un enfoque del Señor hacia la gente. Sí les hacía milagros, andaba, hacía todo eso que te decía, pero ve lo que dice la Escritura que Jesús hacía también. Marcos capítulo 10, verso 1 dice: Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. Jesús, el Señor, se dedicó a enseñar. Enseñaba y enseñaba y se pasaba horas enseñando a sus discípulos, a las multitudes. Porque un milagro no es suficiente. ¿De qué te sirve que tú ya recobres la vista si sigues ignorando? Si sigues sin saber el propósito de Dios, si sigues sin conocer su amor, su misericordia, cómo reaccionar, cómo hacer las cosas. Entonces el Señor Jesús enseñaba. Y eso es algo fundamental. Y él sabía que era de gran valor la enseñanza en la vida física de las personas, en la preparación hacia la vida eterna. Por eso nosotros debemos ver la enseñanza como algo fundamental en nuestra vida. Y algo que quiero tomar un tema hoy de la enseñanza. El Señor enseñó muchas cosas profundas, y si te pones a leer los 4 evangelios vas a encontrar muchas cosas maravillosas que el Señor nos enseñó. Pero un punto que Él tocó, el Señor enseñó mucho acerca del valor
de la vida física, de la que tenemos en esta tierra, y la preparación para una vida eterna. Él habló mucho de cómo reaccionar en esta tierra, cómo responder, cómo vivir, qué hacer con nuestros sentimientos, qué hacer con nuestras finanzas, qué hacer con la familia. Todo eso lo vas a encontrar en las enseñanzas del Señor Jesús, porque para Él era importante que nosotros aprendiéramos a vivir nuestra vida física, y en esa vida física que tenemos en los años que vamos a pasar en esta tierra, nos podamos preparar para lo que viene a la eternidad. No solamente tenemos una vida eterna y ya, decir, bueno, me voy a morir y voy a la vida eterna. No, el Señor dice, tienes que prepararte, tienes que usar esta vida para poderte preparar para lo que viene después de esta vida física. Y tras el fallo de Adán y Eva, el hombre vino a ser un esclavo del pecado. El hombre tuvo que esclavizarse y no hay otra solución para el hombre más que pecar. No es una opción, digamos, muy abierta, sino que nacemos para pecar por el fallo que tuvo Adán y Eva. Y solo a través del Señor Jesús nosotros podemos encontrar libertad. Entonces, algo que vino el Señor Jesús a enseñar es, miren, ustedes son esclavos del pecado. Como dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. A veces hay cosas que no queremos hacer, pero nuestra carne nos es débil y las ejecutamos. Dijo el Señor Jesús, bueno, pues yo vine a hacer algo. Yo vine a liberarles, a que su vida sea libre. Y ve lo que dice Juan capítulo 8, verso 36. Si lo quieres buscar, Juan capítulo 8, verso 36, dice así el Señor Jesús. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Entonces, uno de los enfoques primarios de la enseñanza del Señor Jesús era que nosotros tuviéramos una visión correcta de nuestro esfuerzo y de la preocupación de la vida para poder ser libres. Nuestros pecados, los errores, nuestros sentimientos, en lugar de ayudarnos, se convirtieron en una esclavitud para nosotros por no saberlos usar correctamente. Y a veces por el enojo, por la ira, mucha gente ha hecho cosas que ni siquiera pensó. Estos días hemos escuchado algunas noticias de una mamá en México que mató a su hija porque estaba llorando. Y en su desesperación no supo qué hacer y a una bebé la mató. Y vemos otros casos ahí también de donde las mamás están pues matando a sus hijos, diciendo pues cómo es posible. Pero a veces somos tan esclavos de nuestros sentimientos que ni siquiera los podemos controlar. Entonces el Señor Jesús, una de las cosas primarias que nos quiere enseñar acerca del propósito de la vida es que nosotros enfoquemos bien nuestra visión y nuestro esfuerzo. Si hay un esfuerzo para vivir, hay cosas que tenemos que hacer y realizar. Hay una preocupación por sí mismo de la vida. Dice la Escritura que cuando nacemos, pues el hecho de nacer ya es una preocupación. Vamos a enfrentar muchas cosas, diversas cosas, problemas, dificultades. Tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que resolver problemas familiares, enfrentamos situaciones en el trabajo. O sea, la vida es difícil, es complicada. Y si nosotros no tenemos una correcta enseñanza, no vamos a poder enfocar bien nuestro esfuerzo a poderla vivir correctamente. Y lo que el Señor Jesús decía, yo quiero que ustedes vivan esta vida en libertad a través del conocimiento que yo les voy a enseñar. Y Él dijo, la verdad os hará libres. Entonces Él empezó a enseñar algo muy importante y ese es un punto que te quiero hoy recalcar. Y vamos a Mateo capítulo 6, verso 25. Y aquí el Señor nos enseña algo muy importante acerca de la visión de nuestra vida y de la preocupación y de nuestro esfuerzo. Vivir es una preocupación. Nosotros cualquier cosa que hacemos, cualquier cosa que planeamos en nuestra vida, pues va a implicar un esfuerzo, una preocupación, algo. La gente se casa, qué bonito el día de la boda, y felices, y hasta los novios pues llegan todos flacos a la boda porque todas las preocupaciones de cómo voy a pagar el salón y cuántos invitados, a quién invito, se pelea con la novia, no a ese pariente no lo invites, ya no alcanzamos tantos boletos y la novia quiere traer a todos sus amigos, a todos sus familiares y empiezan los conflictos desde antes de del matrimonio. Se casa, muy bonita la boda y todo, y después de que pasa la boda, todo muy bonito, la luna de miel.
empiezan, regresan a casa y los problemas. O sea, unas cosas más bonitas van a tener problemas. El día del alumbramiento, ¿verdad? Todos, ay, felicidades, ya nació su bebé, qué lindo, qué bueno, hasta le traen regalos, flores, la mujer es toda adolorida ahí por haber dado a luz y ya todo el mundo la felicita, se van a su casa todos, ella se queda con su bebé, va creciendo, va creciendo, va creciendo y los problemas van aumentando. Cuando salimos de la escuela, ¿va? Terminamos nuestra carrera, nos vamos, el primer trabajo, todos bien emocionados porque vamos a trabajar y después del trabajo se nos hace una pesada carga. Porque pues así es la vida, ese es el fluir de nuestra existencia. Por eso el Señor Jesús aquí nos enseña algo muy importante. ¿Dónde debes enfocarte? ¿Dónde debe estar tu preocupación? ¿Dónde debe estar tu visión? ¿Dónde debes realmente ejercer y pedir ayuda y planear bien las cosas? Y ve lo que dice aquí Mateo capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Hablando de la vida. O sea, la vida tiene un afán. Dice, bueno, no se afanen equivocadamente. No se preocupen por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo más preocupante al ser humano? Pues comer, beber. Y después de eso, pues vestir, porque si hace frío, pues te quieres cubrir. Aún si hace calor, pues te quieres cubrir del calor. O sea, las necesidades básicas del ser humano que puede tener, dice el Señor Jesús, no se afanen por esas cosas. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tan fuerte y tan impactante! Bueno, entonces no me debo preocupar por las cosas esenciales de mi vida, que es el comer, que es el beber y que es el vestir. Y dice la Escritura, no, dice el Señor Jesús, no, porque tu vida es más que un vestido. Tu vida es más que un alimento. Tu vida es más que un cuerpo físico. Tu vida es eterna. Entonces el Señor Jesús aquí empieza a que nosotros enfoquemos bien nuestro propósito, porque nosotros fuimos creados por Dios para cumplir algo. Y más allá del alimento y del cuerpo y las preocupaciones diarias de la vida, nosotros tenemos un destino muy importante que cumplir. Y ve el sencillo ejemplo que pone, verso 26. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Qué ejemplo pone el Señor Jesús? Dice, bueno, pues ve los pájaros, ve los pajaritos. ¿Qué hacen los pajaritos? ¿Para qué Dios hizo los pájaros? Bueno, si tú eres un investigador de los pájaros, podrás saber lo que hace cada pájaro y todo lo que influye en la creación. Nosotros como seres humanos simplemente decimos, pues qué bonito pájaro. Y qué belleza de paisaje, ¿verdad? Cuando vamos y a Guatemala y ves esas guacamayas hermosas de colores, dices, wow, qué hermosas, ¿no? Entonces, si estos pájaros, dice la Escritura, estos animales en un sentido sí cumplen una función, pero también son para embellecer la tierra, y Dios tiene preocupación por ellas y no se mueren de hambre y no ciegan ni hacen tantas cosas como tú, ni se afanan, simplemente viven y cumplen su propósito. Cuanto más ustedes, cuyo propósito es más excelso y más fuerte que el de un pajarito. Verso 27 dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aún de tu cuerpo, dice, mira, tu cuerpo, dices, ay, sí, cómo lo tengo que cuidar. Y ahorita más ahora con toda esta moda del fitness, pues nos preocupamos, ¿verdad? Y la gente se preocupa y ahora hay hasta operaciones y te puedes cambiar el color de ojos, te puedes cambiar tus medidas, puedes hacer muchas cosas, dice el Señor, pero aún eso no es una gran preocupación. Si por mucho que te emociones y te esfuerces, dice, no le puedes añadir a tu estatura más de lo que se te dio al nacer. No puede ser mucho de lo que ya se te dio cuando tú naciste, porque tu vida es más que tu cuerpo. El cuerpo que tú tienes simplemente va a ser utilizado, tiene un propósito en esta tierra. El cuerpo que tú tienes es suficiente para que tú cumplas el propósito de Dios. Dice, no te afanes por ser algo mejor, solamente cuídalo, eso sí.
Cuida tu cuerpo, pero no te esfuerces en que sea algo mucho mejor o más excelente, porque la vida no es eso. Verso 28 dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los hijos del campo, cómo crecen, ni trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, si mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, otro ejemplo, dice, bueno, las flores. A veces cuando te regalan unas flores, sobre todo a las mujeres que les gustan mucho, dices, qué bonitas flores, las pones en la mesa y por 5, 6, 10 días las ves, y después, ¿qué pasa con esas flores? Se secan. ¿Y qué haces con las flores? Pues las tiras. Algo tan hermoso, tan bello, pues deja de ser, deja de existir, y después lo tiras. Dice, bueno, si Dios se tomó la molestia de hacer esas flores tan hermosas para que tú las puedas ver y las puedas disfrutar, y se ocupa de ellas y le dio ese detalle hermoso para que tú las puedas vislumbrar, ¿qué no será contigo? O sea, si Dios hizo eso en la creación con detalles tan pequeños, ¿qué no hará, dice el Señor Jesús, con el detalle más grande de la creación, que es el ser humano, por el propósito que Él lleva? Por eso termina así diciendo el Señor Jesús. Verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, esto es una revelación, ¿verdad?, profunda que trae el Señor Jesús, que nos dice, mira, tú naciste en esta tierra, tú tienes un propósito que Dios te dio, y Dios tiene cuidado de ti para que lo cumplas, y te va a proveer de todas las cosas que tú necesitas sin que tú te afanes. Dios te va a proveer, pero una cosa tienes que hacer como ser humano. No debes preocuparte, dice, como los gentiles, por vestir, por comer, por mejorar. Dice, no, tú debes preocuparte por una cosa. Y ve lo que dice, verso 33. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro esfuerzo y preocupación en la vida no debe concentrarse en lo que físicamente necesitamos, porque eso es lo que el mundo nos dice, ¿no? Pues tú tienes que vestir bien, tú te tienes que ver bien, tú tienes que cuidarte bien, porque es tu cuerpo, es el único que vas a tener, y cuántas cosas nos dice el mundo. Y nosotros nos preocupamos, pero dice el Señor Jesús, no, estás mal. Lo que tú tienes que hacer primero es buscar el reino de Dios, es buscar a Dios y su reino, y Él te proveerá de todas las cosas que tú requieres. Si nosotros invertimos este orden, nos metemos en grandes problemas, en pobreza, en escasez y en situaciones difíciles. Por eso el Señor Jesús dice, mira, tú busca primeramente. O sea, ¿qué es lo primero que debo de buscar? A Dios y su reino. Todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque tú recibirás instrucciones. Cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú conoces la verdad, cuando tú te acercas al reino de los cielos, tú vas a ser provisto de todo lo que tú necesitas, hasta de la sabiduría que tú necesitas para poder hacer recursos en esta tierra. Tú vas a recibir todo. Pero si nosotros hacemos al revés las cosas como seres humanos frágiles que somos, si nosotros buscamos primero el que vestir, primero el que comer, primero mi beneficio y después busco a Dios, tendré problemas, porque no tendré el conocimiento necesario ni el acceso al reino de los cielos para poder recibir lo que Dios ha destinado para mí. Tenemos que entender algo, por eso es el orden, porque mi provisión proviene de Dios. ¿Qué dice el Señor Jesús acerca de los pájaros? ¿Quién les provee a los pájaros? Dice, es Dios. No son los pajaritos que se proveen a sí mismos. No es la naturaleza que hizo que crecieran las semillitas y entonces el pajarito pueda comer las semillitas. No. ¿Quién hizo que esas semillas se produjeran? Dios.
¿Qué dice también de las flores? Que Dios es el que les da esa belleza. Es Dios quien provee toda la creación. Entonces a nosotros, quien nos provee primero es Dios. Y si no le buscamos y no dependemos de esa provisión de Dios, nunca estaremos satisfechos. Porque nosotros tenemos una necesidad de Dios espiritual más que la física. Y hemos encontrado muchos ejemplos, muchas biografías de gente que tiene mucho dinero, mucha fama, todo lo que los gentiles buscan, y se van a un hotel y se dan un balazo en la cabeza, porque estaban insatisfechos. Porque mi satisfacción no proviene de las cosas que yo ponga en mi cuerpo o de las cosas que yo meta a mi cuerpo en alimento, provienen de Dios. Por eso el Señor Jesús, el primer punto que nos enseña para vivir bien nuestra vida es: busca primeramente a Dios y a su reino, y todas las cosas que tú necesitas serán provistos. Porque Dios te va a proveer de todas las cosas cuando tú buscas primeramente el reino de los cielos. Hay un pasaje, y no lo busques, te lo voy a leer en Lucas capítulo 22, verso 35, cuando el Señor Jesús les hace una pregunta a sus discípulos. Y vean la respuesta de los discípulos. Y a ellos les dijo: cuando se envíe sin bolsa, sin alforje y sin calzado, ¿os faltó algo? Y dice que los discípulos respondieron: nada. Cuando tú buscas a Dios y lo pones en primer lugar, ¿sabes qué te va a hacer falta? Nada. Porque Dios será tu provisión. Tenemos que aprender que mi provisión proviene de Dios. Por eso, si yo busco equivocadamente y altero este orden y busco primero las cosas materiales, mi vida será un fracaso, un desgaste inútil, y me cansaré en vano. Y todo mi esfuerzo que estoy poniendo será inútil. Y no encontraré la satisfacción que yo busco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primeramente buscar a Dios. Buscar mi provisión en Él. Buscar mi alimento en Él. Buscar el sostenimiento que Él me da. Porque así como las plantas dependen de Dios y los pajaritos dependen de Dios, el ser humano también depende de Dios. ¿Qué estamos viendo ahora? El mundo aterrorizado por este virus. ¿Quién es el único que lo puede detener? O exterminar o guardar la vida de una persona es Dios. Lo que hizo el Señor Jesús cuando vino a la tierra, cuando estaba la lepra también, como una pandemia y la gente se llenaba de lepra. ¿Quién lo sanaba? Jesús. ¿Quién puede sanar a las personas ahora? Jesús. ¿Quién puede detener esta pandemia? Es el Señor. Él es el dueño de todo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues buscarle. Porque otra enseñanza importante que dio el Señor Jesús acerca de la vida es que nosotros debemos aprender a pedir. Ve lo que dice Mateo, ahí sí te pido que lo busques, Mateo capítulo 7, verso 7, dice así la escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, ¿qué dice aquí la escritura? ¿Qué dice el Señor Jesús? Mira, tú tienes que pedir. No es en automático. Qué interesante, ¿verdad? Que las cosas que yo requiero en mi vida, las tengo que pedir. Dice, tienen que pedir. Yo tengo que tener una acción de hacer una declaración y decir: oye, por favor, ¿me puedes dar esto? Tengo que pedir para que yo pueda recibir. Yo el otro día platicaba con un creyente y le decía: oye, hermano, pero ¿por qué no oras por esto? Y me decía: no, es que a mí me da pena pedirle a Dios. No me siento digno de pedirle a Dios. Por eso, pues mejor yo me esfuerzo y hago mi luchita. ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprender a pedir. Nos sentimos muchas veces indignos de pedir, y entonces mejor nos esforzamos y obtenemos las cosas en nuestra fuerza. Pero nosotros tenemos que pedir todo a Dios, todo al Padre. Ve lo que dice Juan.
Vamos ahora a Juan capítulo 16, verso 23. Dice la escritura así: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo, otra vez un absoluto de la escritura, ¿verdad? Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces yo tengo que pedir las cosas en el nombre de Jesús para que Dios me las dé. No es tal vez la provisión del alimento, como decíamos hace un momento, ¿verdad? El alimento, el abrigo, pues Dios me lo da porque es parte de cumplir el propósito de Dios, pero hay cosas que yo quiero, deseo, anhelo en particular, bueno, las tienes que pedir para que tu gozo, tu alegría sea plena. Y sabes por qué a veces también no pedimos, porque pedir es una manera de depender de otro, es en un sentido humillante, y a veces no nos queremos humillar ante Dios para no reconocer nuestra fragilidad y no depender de su ayuda. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos esforzamos nosotros. ¿Para qué molesto a Dios? Pero realmente mi corazón lo que quiere es no humillarme. Cuando tú pides, te humillas y dices, necesito ayuda. Qué difícil es muchas veces para las esposas o los esposos, lo hemos visto en los matrimonios, pedir ayuda. Pues ayúdame. Y a veces el orgullo del hombre dice, no puedo pedir ayuda. Yo tengo que salir adelante, yo no puedo rebajarme a ese nivel. Y no pedimos ayuda porque no nos queremos humillar, porque nos sentimos frágiles. Hermano, el ser humano es frágil. Somos frágiles. El sol, la lluvia nos deprime. Qué frágiles somos. Una molestia nos incomoda, o sea, una mala noticia nos pone tristes. O sea, nuestros sentimientos son frágiles, somos frágiles. Por eso necesitamos ser ayudados. Y el único que es más poderoso que nosotros, quien es más poderoso que nosotros, es Dios. Y Él sí nos puede proveer de todas las cosas que nosotros nos necesitamos. Por eso, el pedir significa humillarme ante Dios y decirle, Señor, yo dependo totalmente de ti. Yo necesito de ti para poder vivir en esta tierra. Aquí surgiría una pregunta. ¿Qué es lo que le debemos pedir a Dios? ¿Qué le debes pedir a Dios? Pues todo. Tú debes pedirle provisión, salud, fuerza, inteligencia, protección, perdón, ayuda, sabiduría, todo. Más bien podríamos hacer otra pregunta. ¿Qué cosa hay que no le debas pedir a Dios? Nada. Todo debes pedírselo a Dios. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, dame gracia, protégeme, guárdame, dame este dinero, dame sabiduría para usar este dinero, ayúdame a no caer en tentación, ayúdame a no pecar, a no fallar, a ser un buen padre, a ser una buena madre, a ser un buen hijo, a ser un buen empleado. Todo. Lo dice hasta el apóstol Santiago, esta sabiduría para un examen. Señor, ayúdame, ya estudié, pero ayúdame a pasar el examen. Todo necesito pedírselo a Dios. Yo tengo una dependencia absoluta de Dios. Por eso necesito pedirle. El Señor nos enseñó que debemos pedir para que se nos dé. Bien, vamos a Mateo un poco más abajo, ahí en el verso 24, estábamos en Mateo 7. Ven lo que dice aquí, cómo remata esta enseñanza del Señor Jesús. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron y vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué es? Dice, mi vida está fortalecida o debilitada en la enseñanza. Por eso dice el Señor Jesús, si ustedes hacen caso a lo que yo les enseño, su vida será fuerte.
Y aunque vengan los problemas cotidianos de la vida, te decía, cualquier cosa va a tener problemas, cualquier cosa va a tener dificultades. La mamá que tuvo un hijo va a tener problemas con el hijo. El que se acaba de casar va a tener problemas con el que se acaba de con su pareja. Si consigues un trabajo vas a tener problemas. Si abres un negocio vas a tener problemas. Todo lleva problemas. Dice, bueno, pues si tú haces caso a mi enseñanza, si tú haces caso a mis palabras, serás como una casa bien plantada que cuando vengan los problemas y las dificultades vas a sostenerte. Eso es lo que el Señor quiere hacer con su enseñanza, que nuestra vida esté sólida, nuestra vida física, no nos derrumbemos, no nos caigamos, no nos desanimemos, no flaqueemos, no tengamos miedo, no nos afanemos, no nos preocupemos, sino que estemos firmes. Aunque vengan las dificultades y la problemática, nuestra fe, la enseñanza que Jesús nos dio, la reacción que nosotros tenemos hacia las circunstancias de la vida por la enseñanza que Jesús nos dio, estaremos firmes. ¿Qué pasa con esto de la pandemia? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te vas a dormir? ¿Cómo te levantas? Con todas las noticias que escuchas. Vienen, es una tribulación, ¿verdad? Que tu vida está trayendo a nivel mundial. El mundo está preocupado. ¿Cómo está tu fe? La palabra, la enseñanza que el Señor Jesús ha traído a tu corazón van a sostenerte en medio de esta pandemia. Y va a ser una casa sólida en medio de esta pandemia. Si tú te sostienes en la enseñanza que el Señor Jesús te dio. Para tu corazón, tu respuesta de tus sentimientos va a ser, si es fundamentada en la enseñanza del Señor Jesús, entonces no te van a mover y no podrán hacerte nada, porque Dios va a obrar en tu vida. Entonces la enseñanza es importante, porque la enseñanza afirma mi fe y me dice cómo reaccionar. Nosotros, una vez te decía, ¿verdad? Cada día aprendemos a muchas cosas. Aún después de tantos años de vida, uno dice, bueno, pues sigo aprendiendo, porque hay tantas cosas que aprender. Tenemos una capacidad de aprendizaje y el aprendizaje nos ayuda a vivir mejor. Bueno, pues tenemos que aprender, seguir aprendiendo la palabra de Dios en nuestro corazón, la palabra del Señor Jesús, para que entonces sepamos responder. No sabemos responder. Es como, ¿por qué te damos un curso de matrimonios? Pues para enseñarte los principios de la Biblia, que te dicen cómo debes tratar a tu mujer, y si la tratas de esa manera y respondes de esa manera vas a vivir mejor. O viceversa con la esposa. ¿Qué hicimos ayer con los padres? Que tristemente no todos vinieron. Pues te enseñamos cómo debes ser un buen padre. No sabes. Tal vez la abuelita te enseñó cosas, aprendes en internet muchas cosas, pero la verdad de Dios es más fuerte y te dice cómo debe ser un padre, porque eres el verdadero padre. Cómo debe reaccionar, cómo debe cuidar a su hijo, cómo debe reaccionar en las cosas que están viviendo ahora. Entonces la enseñanza es vital. Aprende la palabra de Dios, porque como dijo el Señor Jesús, que la verdad que Él nos enseña nos hará libres. Y por último, una verdad, hay muchas, ¿verdad? Esta es la última que te quiero enseñar hoy. El tercer punto que quiero que estudiemos acerca de las enseñanzas que el Señor nos dio. Fíjate que esta enseñanza no está referida en los evangelios. Está por ahí en el libro de Hechos. Es una referencia que hace Lucas de algo que dijo Pablo. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 20, verso 35. Esta es una verdad también muy importante para que tú vivas mejor en esta tierra. Para que tu vida física esté lista y preparada para la vida eterna. Ve lo que dice aquí el apóstol Pablo, ya a punto de, fíjate, es algo que el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos antes de despedirse, porque la última vez que los va a ver, ya se va a ir y quizás ya no regrese porque va a ir a Roma y en Roma finalmente pierde la vida. Dice Hechos capítulo 20, verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto es algo que el Señor Jesús enseñó. No está en los 4 evangelios tan literal como está aquí, pero sí está también en sus enseñanzas.
Esta es la otra verdad. Vivimos en una sociedad en este tiempo que cada vez se vuelve más egoísta y pensamos más en nosotros. Es una sociedad que nos ha hecho más egoístas, más pensar mucho en nosotros y pensar menos en los demás. Defenderte tú por las circunstancias, la corrupción, la maldad, la violencia. Todo esto nos hace pensar, decir, no, pues me voy a cuidar yo, porque si no me cuido yo, nadie me va a cuidar. Y mejor yo veo por mí primero y ya después, si puedo, por los demás. Y dice la Escritura que no. Dice la Escritura, es mejor dar que recibir. Lo dijo el Señor Jesús. O sea, es más bienaventurado dar que recibir. Es más dichoso, hay mayor satisfacción, es más provechoso, más productivo, más satisfactorio dar que recibir. Y hemos perdido ese gran privilegio por la sociedad en que vivimos ahora y somos más egoístas y pensamos más en nosotros cuando, dice la Escritura, hay un mayor beneficio cuando tú das que cuando tú recibes. Por ejemplo, estaba viendo ahorita las compras de pánico. ¿Qué hace la gente? No, en México no ha pasado, pero estaba viendo unas fotos de Canadá y de Estados Unidos, donde los almacenes están vacíos. ¿Qué hace la gente? Pues acaparar luego. Yo primero, mi familia primero. Y no me importa si llegan más, yo voy a acaparar todo. Yo me voy a defender. Si los demás se mueren, que se mueran. Yo primero. Porque es el pensamiento actual de egoísmo que tenemos y es la reacción más humana, ¿verdad? El pensar primero en nosotros. El Señor Jesús nos enseñó a no pensar en nosotros, Él pensó más en los demás. Aún en su sufrimiento Él dijo, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Es mejor pensar en otros que en nosotros, es mejor dar. La actitud de preocupación por otro, la actitud, y no solamente dinero, ¿verdad? Tú puedes dar preocupación, atención, cuidado, perdón, muchas cosas le puedes dar a la otra persona. Hay una gran satisfacción y bendición, porque son principios espirituales que se manejan. Entonces, si tú das, algo sucede en los cielos, Dios hace algo pasa en el corazón de Dios, algo sucede en las reglas espirituales que tú recibes un beneficio por preocuparte más por otros que por ti mismo, porque eso nos enseñó el Señor Jesús. Cuando Él estaba en la cena, ¿qué es lo que hace? Lava los pies de los discípulos cuando ellos ni siquiera lo pensaron, ni siquiera en su maestro. Todos llegaron con los pies sucios a una cena importante que era la Pascua. Y nadie se tomó la molestia de lavar los pies. Y acuérdate, en ese tiempo pues no había las calles como ahora, no usaban zapatos como ahora y las mesas eran bajitas. Entonces sentaron todos con los pies sucios y mis pies sucios le daban al de enfrente. Y el Señor Jesús vio y yo creo que Juan le puso los pies ahí en la cabeza. Todos apestosos. Y nadie se paraba. ¿Por qué? Porque el lavar los pies era una actitud vergonzosa. ¿Y qué dijeron los demás? No, pues que lo lave Pedro. No, Pedro, pues ahí está el Juan. A ver, que muy amoroso con Jesús. A ver, que lo haga, que le lave. Ni siquiera pensaron en Jesús. Aunque sea alguien le hubiera lavado los pies solamente a Jesús, pero ni siquiera se los lavaron. Egoístas. Hasta que Jesús se levantó y le lavó los pies a todos, siendo el maestro. Y después les dijo, yo siendo el maestro les lavé los pies. Era que ustedes me los lavaron a mí, pero yo se los lavé. Porque es mejor dar. Y siempre el Señor Jesús tuvo esa actitud de darnos, de darse por sus discípulos, de esforzarse, de darle por la gente. Yo creo que el Señor Jesús muchas veces acababa cansado de tanto orar por la gente y seguía. Y la gente lo buscaba. Y tú lo puedes ver en los evangelios. Ahí van detrás. Y el Señor Jesús ya estaba cansado de tanto orar. ¿Y qué hacía? Porque orar cansa. No sé si te ha pasado que oras por 50 y ya estás todo cansado. Ya quieres pedir esquina. Y el Señor Jesús oraba no por 50, oraba por mucha gente. Multitudes de 5,000 y de 4,000 estaban ahí siguiéndolo. Y el Señor los atendía y los cuidaba. Se daba por los demás. Nos enseñó a que es mejor dar que recibir. Porque ve lo que pasa cuando no damos. Proverbios 11:24, no lo busques, te lo leo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y te decía, esto de dar no solamente es dinero,
Es atención. Hay gente que nunca atiende a los demás y ellos están pobres en atención. Nadie los atiende porque ellos son así. Amistades, ¿verdad? Que dice la Escritura, para ser amigo hay que mostrarse amigo. Y hay gente que no sabe ser amigo, porque solamente piensa en uno mismo y no tiene amigos. Porque hay pobreza. Si tú retienes, vendrás a pobreza. Si tú retienes perdón, que dice la Escritura, no serás perdonado. Si tú eres malo y perverso con los demás, pues estás sembrando y la gente va a ser mala contigo. Después nos sorprendemos y decimos, ¿por qué esto me pasa? Pues ve lo que haces. Hay leyes, hay principios. Es mejor dar que recibir. Cuando tú das, ese es el punto, y lo dice la Escritura y lo enseña así. Cuando tú das a alguien, no lo veas como una pérdida, velo como una siembra. Dice la Escritura que cuando el sembrador sale a sembrar, sale gozoso, porque sabe que va a tener una cosecha. El sembrador cuando siembra dice, wow, esto me va, una semillita la pierde, tenías todo su almacén lleno de maíz, lo desgrana, lo empieza a poner en costales, se va a la tierra, lo empieza a sembrar, y de repente ve su almacén y vacío, y va a la tierra y ve su campo, pues no ve ningún maíz, todos están enterrados. Tampoco se pone triste. ¿Qué dice el que siembra? Dice, wow, voy a tener una buena cosecha. Y este almacén que tengo aquí no me va a alcanzar a la gran cosecha que voy a tener. Esa es la forma de pensar de alguien que siembra. Entonces cuando tú das, piensa así, estoy sembrando. Yo estoy sembrando misericordia para que conmigo, cuando tenga algún problema, Dios tenga misericordia. Yo voy a perdonar a mi enemigo para que cuando yo cometa un error, Dios me perdone. Así dice la Escritura, ¿no? Que debemos hacerlo. Yo voy a dar atención a una persona para que cuando yo requiera atención me atiendan. Estás sembrando, esa es la actitud. No estás perdiendo, ay, me está quitando el tiempo. No, yo estoy sembrando tiempo en esa persona, que ese tiempo se me va a redituar a mí en bendiciones. Todo lo que tú hagas por alguien no es una pérdida, es una siembra. Porque el que siembra, dice, con esperanza, debe sembrar de que va a recibir. Por eso es el principio, hermano. Yo te digo esto, todo lo que tú des a alguien, todo, lo más pequeño, lo más grande, es una siembra que te va a producir en un futuro más de lo que tú estás dando. Por eso otra vez el principio que el Señor Jesús enseñaba, es mejor que dar que recibir. Porque si tú recibes y no siembras, pues tienes lo mismo que te dieron. Pero cuando tú siembras, nunca tendrás lo mismo que sembraste. Siempre tendrás más. Ese es el principio de la siembra. Por eso siembra con alegría. El que siembra, siembra con alegría. Todo lo que tú des a alguien, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu vecino, al país, lo que hagas por la persona que quieras, hasta por el indigente que está en la calle, por quien quieras, es una siembra. Y te va a redituar abundantemente, porque ese es el principio. ¿De qué se rige el mundo? Y tú lo puedes ver desde Génesis. ¿Qué le dice Dios a Adán y a Eva? Te doy la semilla. O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera semilla? Todos los árboles del huerto de Adán y Eva, ¿qué habría pasado? Ya se hubieran acabado. Y entonces, ¿qué hubieran comido los hijos de Adán y todos nosotros que hubiéramos comido? Nada. ¿Por qué seguimos comiendo y por qué seguimos disfrutando de las cosas de la tierra? Por la ley de la siembra y la cosecha. Eso es lo que sostiene la humanidad. De que tú te comes la manzana, dejas la semilla y ahí está otra vez. Durando lo que sea. Porque es la siembra. Entonces, ¿quieres tu vida productiva y que no se seque y que no se acabe? Pues siembra. Pero si tú no siembras, ¿qué vas a tener? Pues un terreno seco. Porque nunca siembras nada. Porque todo te lo comes. Porque todo es para ti. Toda la atención es para ti. Todo el cuidado es para ti. Solamente piensas en ti. ¿Qué vas a tener? Un terreno seco. Pero ese es el principio. Jesús nos enseñó, tienes que sembrar. Por eso es mejor dar que recibir. Porque cada vez que tú das algo a alguien, estás sembrando.
Y eso que diste se te va a retribuir en mayor cantidad. Amén. Cierra tus ojos. Qué importante es la enseñanza. ¿Cómo vivir esta vida sin enseñanza? El Señor Jesús nos da su enseñanza. Fíjate, Dios mismo, Dios, el creador del cielo y de la tierra, tomó forma humana para que tú y yo aprendiéramos. Se bajó a nuestro nivel. Habló con nuestras palabras, con nuestros ejemplos. Tú lee los 4 evangelios. ¿Qué explicaciones usaba el Señor Jesús? ¿Cuántas veces dijo, ¿a qué comparar el reino de los cielos? El reino de los cielos no se los puedo explicar con palabras. Dice, ¿a qué se los voy a comparar? ¿Cómo les explico cómo es el reino de los cielos? Si no hay palabras, pero Él es Dios, sabio. Y el Señor Jesús dice, bueno, pues se los voy a comparar a esto. Y entonces nos daba una parábola, una enseñanza, y usaba cosas cotidianas con las cuales nosotros convivimos todos los días. Y entonces pudimos entender el significado del reino de los cielos. Enseñanza. Qué bueno que recibas milagros. Qué bueno que tengamos testimonios de las grandes obras milagrosas que Dios ha hecho con nosotros. Pero, ¿dónde está tu enseñanza? ¿Dónde están las palabras de Jesús? Lo que Él enseñó. Jesús se pasó horas. En esos 3 años pasó horas enseñando a la gente. Y qué bueno que Él se tomó la molestia de que hombres escribieran esas enseñanzas. Y ahora nosotros las tenemos para seguir aprendiendo a vivir en esta vida física y seguirnos preparando en la vida eterna. No dejes de aprender, aprende. Y debes tener un corazón dispuesto a aprender. El que aprende debe estar dispuesto a cambiar. Cuando tú vas a aprender un idioma, tienes que estar dispuesto a cambiar la forma de mover tu boca. Tienes que estar dispuesto a nombrar las cosas de otra manera que tú no conocías antes. Tienes que estar dispuesto a expresar cosas y fonética que antes no conocías. Y entonces te haces un aprendiz de ese nuevo idioma. Y llega un momento en que lo hablarás tan bien como los mismos que te lo enseñaron. El que aprende debe estar dispuesto a un cambio. Para eso están los evangelios, para eso está la enseñanza de la Escritura, para que cambies. No tengas oídos solamente para oír, como le dijo Dios al pueblo de Israel. Ustedes no tienen oídos, no oyen. Tienen ojos y no ven. No quieren hacer ningún cambio. Cambia. Haz las cosas como dice Jesús que las debes hacer, para que recuperes tu vida y seas libre y no seas esclavo del pecado. Sé libre por la palabra, la enseñanza que el Señor Jesús nos da. Toma esas enseñanzas. Esfuérzate para ser diferente, como dice la Escritura que debe ser. Responde de la manera en que Jesús respondió. Habla como Jesús habló. Escucha sus palabras para que tu forma de vida sea como lo fue la vida de Jesús, que esa es nuestra meta. Dice la Escritura que nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, sé como Jesús. Esa es tu meta. No seas como un artista, no seas como un futbolista, no seas como un héroe de los Marvel. No, sé como Jesús. Porque Jesús nos dio el nivel que debe tener un ser humano. No lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Así es que vive como Jesús. Aprende sus enseñanzas y sigue aprendiendo. Nos falta mucho. Nunca digas en tu corazón, ya lo sé todo. Te falta mucho por aprender. Hay tanto que descubrir en la Escritura. Yo estaba leyendo también los evangelios por no sé qué vez y vuelvo a aprender cosas y vuelvo a entender cosas y vuelvo a ser instruido para cambiar mi vida y que mi vida sea una vida que glorifique a Dios y que se prepare para recibir la vida eterna.
Recibe la enseñanza de Jesús. Vea los evangelios. Yo tenía unos cuantos pasajes, pero escudriña la enseñanza. Devórate, métete en la profundidad de la enseñanza que nos dio el Señor Jesús. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, el mundo vive una situación muy difícil, de temor, de miedo. Ya no es de un país, de muchos países tienen miedo, se están tomando acciones muy drásticas que como seres humanos pues nosotros también podemos tener miedo. Y es solamente un virus, algo tan pequeño, pero ahí nos muestras la fragilidad del ser humano. Nuestra vida depende de ti, tanto que una pequeña bacteria, un pequeño virus, el tamaño que es, puede quitarle la vida a un ser humano, y no solo a uno, a miles. Gracias por mostrarnos eso. Nosotros como tu pueblo nos acercamos a ti confiadamente. Haz tu voluntad en nosotros, llénanos de tu gracia, dinos qué hacer. Hermano, pide a Dios sabiduría, cómo debe reaccionar en medio de esta situación que el mundo vive. Con paz, con tranquilidad, pero sí con acciones que el Señor te muestre. Búscale a Él. En Él está la respuesta para que tu vida sea guardada, para que el propósito que Dios tiene contigo se cumpla, porque tú eres llamado, tú eres escogido, eres especial para Dios. Más importante, dijo el Señor Jesús, que un pajarito, más importante que una flor. Eres tú por el propósito que tienes, y Dios cuidará de ti. Pero escucha su voz, escucha sus enseñanzas y ve en paz y tranquilo, confiando en que Dios tiene todas las cosas bajo control. Oye su voz, escucha lo que Él te dice, actúa como Él te dice, haz lo que tengas que hacer y serás guardado. Esa es su promesa, que seremos guardados y protegidos, seremos guardados por Él para cumplir su propósito. Tu familia será guardada y aún tú podrás dar buenas noticias a otros para que también sus vidas sean guardadas. La enseñanza de Jesús son enseñanzas de vida, para que uses bien tu vida física y te prepares para la vida eterna que Él tiene para ti. En el nombre de Jesús. Cierra un momento tus ojos mientras escuchas este canto. Aleluya. Cierra tus ojos. Sigue meditando adoramos, un poco en esa enseñanza. Solo en ti, Señor, encontramos dulce refugio. Eres tú, Señor, mi roca firme en la que siempre puedo confiar. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración.